Anhelamos ese momento de estar en la presencia del Señor. Les invito a que oremos y en esta hora vamos a meditar en Primera de Corintios y hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido meditando en el transcurso de estas semanas. Y oremos al Señor para que Él nos hable. Padre, en esta hora queremos que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas, oh Dios. Sabemos de que en este momento de pandemia, de que no nos hemos podido ver, oh Dios, en la iglesia y reunirnos, a veces parece que cada uno estuviera en su comodidad y no estuviéramos unidos, pero, oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo nos esté uniendo y aún que puedas usar nuestras vidas en medida, oh Dios, de tu voluntad y en medida también de lo que podamos hacer, Padre, de lo que tú hayas puesto en nosotros. Pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas, que sea tu palabra, oh Dios, llenándonos, que sea tu palabra guiándonos y redarguyéndonos. Padre, en esta hora te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y también a los que nos puedan ver en YouTube, también Dios les bendiga. Y quiero hablar en esta hora acerca de la unidad en la iglesia. La unidad. ¿Por qué es necesario que tengamos unidad? En estos tiempos, la ideología del mundo es poner al individuo en el centro de todo. Todo lo que me satisface es correcto, dice esta ideología. Todo lo que yo pienso, la forma en que yo concibo las cosas, es lo correcto. Sin importar si me daño a mí mismo, si daño a la sociedad, siempre y cuando yo esté satisfecho, eso es correcto. Pero como cristianos, muchas personas también viven de esta manera. Y es lo que Pablo le dice a los corintios. Ustedes viven sin importar si están dañando a otras personas. Y en realidad esto es una manera incorrecta de vivir. ¿Por qué? Yo compartí la primera vez el capítulo 1 de Corintios hace unas semanas y veíamos en el versículo 9 de Primera de Corintios 1, versículo 9 y 10, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, y fíjense a qué fuimos llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y muchos dirán, sí, yo tengo comunión con Jesucristo, yo tengo comunión con Dios. Qué bueno, hermano, gracias a Dios que usted puede tener una comunión con Dios, leer su palabra, orar. Eso es muy bueno. Sin embargo, dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se da cuenta que la unidad, la comunión a la que Dios nos ha llamado no únicamente debe ser de forma vertical, sino también horizontal. Esto quiere decir no solamente con Dios, sino también con la iglesia. Es imposible tener comunión con Dios cuando no tenemos una comunión con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con la iglesia. Ahora, Dios, ese es el propósito que vimos en Corintios y al paso de los capítulos hemos visto que la iglesia de Corinto una y otra vez no cumplía este propósito, ¿sí? Sin embargo, cuando Dios creó al hombre desde un principio, Dios le proveyó de todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir bajo el gobierno de Dios. Nos dio todo lo necesario. Pero estoy hablando desde el principio, desde Adán y Eva. ¿Qué le dio a Adán y Eva? Le dio un lugar donde vivir, le dio alimento, le proveyó el alimento. Le dio una familia a Adán, dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una familia. Pero también le dio su palabra, le dio mandamientos para que el hombre pudiera vivir dentro de ese gobierno de Dios. Para que el hombre supiera que el gobierno no era, o que esa autoridad que él tenía, debía estar sometida a la autoridad y a la voluntad de Dios. Pero
¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre usa lo que Dios le ha dado, lo que Dios le dio, las cosas que eran de bendición, las usa para satisfacer sus propios deseos, llegar a sus propios propósitos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo vamos a ver ahorita en el hombre: la separación, vergüenza, destrucción, temor y muerte. Entonces, Dios había provisto todo lo necesario para que pudiéramos vivir bajo el gobierno de Dios. Al igual ahora, hermano, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Nos ha dado alimento, le ha dado un trabajo. A lo mejor ahorita algunos habrán perdido su fuente de trabajo. Sin embargo, Dios no lo ha dejado sin alimento. Y aún esas necesidades han servido para que nos acerquemos más a Dios. Le ha dado una familia, le ha dado conocimiento, nos ha dado la iglesia, nos ha dado hermanos en la fe. Ha provisto todo lo necesario para que podamos nosotros vivir bajo su gobierno. En Génesis 3, versículo 9, después de que el hombre había pecado, fíjese cuáles fueron los resultados de no vivir en ese gobierno de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa historia la conoce. El hombre había pecado, había comido del fruto que Dios le había prohibido comer. Y después ellos se esconden. Primero tienen vergüenza, dice que se hacen delantales con hojas. Y tienen vergüenza. Cuando oyen la voz de Dios, se esconden porque tienen miedo, dice el verso 10 de Génesis 3, 10. Dice: el hombre respondió: oí tu voz en el huerto, y fíjese qué pasó: tuve miedo, porque estaba desnudo. Miedo y vergüenza por desobedecer a Dios. Y entonces dice: y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando dice la Biblia en el capítulo 2 que Dios creó a la mujer y la trajo a Adán, ¿recuerda lo que dijo Adán? Oh, qué hermosa mujer, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sin embargo, ¿qué es lo que trajo el pecado? Dice: ¿por qué comiste? Y dice el hombre: la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué le digo esto? Porque en 1 Corintios nos había dicho que lo que Dios quiere es que tengamos comunión con Jesucristo y que tengamos comunión con la iglesia. Y ese es uno de los principales propósitos que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pero el pecado, desde el principio, ¿qué es lo que trae? Separación, ruptura de relaciones. Dios había creado el huerto donde el hombre pudiera vivir en armonía con su prójimo, con la naturaleza y con Dios. Pero a raíz de eso, a raíz del pecado que viene, separación. El hombre, ¿qué es lo que hace con la naturaleza? Destruirla. ¿Qué es lo que hace con Dios? Separarse, alejarse de Dios. ¿Qué es lo que hace con su prójimo? Matar, destruir, mentir, dañar a su prójimo. El hombre entonces le echa la culpa a la mujer de su pecado y comienza esta separación y esta falta de unidad. Dios sí nos ha dado muchas cosas, hermanos, para que podamos nosotros entender su amor. Para que podamos no solamente entendernos, sino reflejar ese amor y reflejar su imagen. Para que podamos cumplir ese propósito que Dios tenía desde el principio en la tierra. ¿Sí? Dios nos ha dado esas cosas, ¿sí? A través de la familia. Cuando usted va a una zona natural, un bosque, una playa, y puede ver eso, puede ver el amor, el poder de Dios reflejado en esas cosas. Pero cuando también puede ver a su familia, puede ver ese amor
también. Cuando viene a la iglesia y nos reunimos y podemos ver a los hermanos, podemos ver el amor de Dios en sus vidas. Quiero leer Efesios 1 también. Efesios 1, versículo 8, también es un pasaje muy conocido. Efesios 1, versículo 8 al 10 dice de esta manera, hablando de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese lo que Dios hizo. Nos dio, hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿O qué nos dio abundantemente? Sabiduría e inteligencia. ¿Pero para qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, ¿qué nos dio a conocer? Su voluntad, que estaba oculta antes. Ahora ya la ha revelado, dice aquí. Según su beneplácito, o sea, según lo que él se había propuesto, según su voluntad, la cual se había propuesto en sí mismo. Algo que ya había planeado desde antes de la fundación del mundo, nos dicen versos anteriores. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era esa voluntad que nos dio a conocer y que estaba oculta? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito final de Dios? Reunir todo en Cristo. Todas las cosas reunirlas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Sin embargo, este reino de Dios y este propósito de unidad no es algo únicamente escatológico. ¿Qué quiere decir esto? De escatológico, que no es algo que solamente se vaya a realizar al final de los tiempos. Ese reino de Dios y ese propósito de unidad, de reunir todas las cosas en Cristo, se comienza a vivir aquí y ahora, hermano. Aquí y ahora. Desde que Cristo vino a esta tierra, Él vivió en esta tierra, padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó. Desde ese momento que Jesús vino, se inauguró el reino de Dios en la tierra. Y comenzaron, podríamos decirlo, la era escatológica, o sea, el fin de los tiempos. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, desde que Cristo vino a esta tierra. Entonces, ese propósito que dice aquí en Efesios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, pensamos que es únicamente hasta el final. No, ese propósito de reunir todas las cosas en Cristo las comenzamos a hacer una realidad ahora y aquí. ¿De qué manera? A través de la iglesia y a través de su cuerpo. También Efesios nos los va a decir de la misma manera, como Primera de Corintios, ¿sí? Ahora, a pesar de que Dios nos ha dado tantas cosas necesarias para cumplir su propósito y vivir bajo su reino, dijimos que el ser humano usa esas cosas para llegar a sus propios propósitos y para su propia gloria, que es lo que vimos al principio. Y en lugar de que haya unidad, hay divisiones, pleitos, celos, envidias, contiendas. Esto, hermano, no debe ser así. Primera de Corintios al principio le dice, ustedes están llenos de conocimiento, llenos de palabras, están enriquecidos en todo, tienen dones, todos los dones. Pero eso lo habían usado ellos para sus fines, para sus propósitos. Usa el hombre lo que Dios le dio para sus propósitos y a veces para su perdición. Voy a ir nombrando, le dije que iba a hacer un resumen de lo que hemos meditado. En 1 Corintios 1 nos hablaba del versículo 12 en adelante, que los hermanos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, o sea, de Cefas. Dios puso líderes en la iglesia. Sin embargo, esos líderes era para edificar a la iglesia, para enseñar, para hablar de la palabra de Dios. Y hermano, ¿para qué lo usaban ellos? Para pelearse. No, a mí me gusta cómo predica el hermano Naún. No, a mí me gusta cómo predica la hermana Fati. No, a mí me gusta cómo predica Víctor. No, a mí yo soy de aquel. Yo soy del otro. No, hermano. Estos ministerios que ha puesto Dios en la iglesia son para que estemos unidos. Todo lo que Dios, ahorita voy a nombrar, todo lo que Dios nos ha dado para reflejar esa unidad, los corintios lo que habían hecho era separarse. Les dio líderes, ¿y para qué lo usaron? Ellos los idolatraban
Ahora hay muchas personas que idolatran a sus líderes y no se unen con tal o cual hermano de otro líder, de otra iglesia. Ajá. O no pueden ni siquiera hablarle. Idolatran al líder. Algo que Dios les dio para bendición, lo usan para separarse, para pelearse. En el versículo 18 en adelante nos habla de la sabiduría y el conocimiento. En Efesios nos había dicho, que esta sabiduría es para darnos a conocer ese misterio y su voluntad. Sin embargo, los corintios, dice Pablo, que lo habían usado para su propia perdición. Menospreciaban a los escogidos de Dios, a los que sabían menos, los despreciaban. Uh-huh. Ellos se creían más que los otros. Ellos decían, si Dios me llamó, debe ser porque vio algo en mí. Debe ser porque Él me necesitaba. Ajá. Y dice dice Pablo, les dice, no se crean mucho, porque de lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Ajá. Y ciertamente, hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos grandes hombres a los ojos de este mundo? ¿Somos personas famosas e importantes? No. Sin embargo, Dios nos escogió para ser embajadores de su reino en esta tierra. Y nos envió para que en este mundo nosotros podamos representar el reino de Dios aquí. Pero esta sabiduría que Dios les dio, a ellos los hacía enorgullecerse. En el capítulo 6 de 1 Corintios, va a hablar también del versículo 12 en adelante, del cuerpo, nuestro cuerpo. Dios te dio un cuerpo, hermano. Uh-huh. ¿Para qué es ese cuerpo? ¿Para qué es ese cuerpo? Los corintios tenían este dicho, ¿sí? El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. O sea, el vientre es para la comida y la comida es para el vientre. Pero decían, el cuerpo entonces es para la fornicación. Y entonces lo usaban para la fornicación su cuerpo. Pablo lo reprende y les dice, no. Dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que meditamos ayer y antier, capítulo 12, que nos ha dado un solo espíritu. Pero dice aquí, el verso 17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y en el versículo 13, al final de ese versículo 13, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Si nosotros le preguntara, o si yo le preguntara, hermano, ¿para qué su cuerpo? Pues para la comida, pues para la fornicación, pues para el ejercicio, pues para no sé. No, la Biblia dice, mi cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Uh-huh. Pero entonces, esto que Dios les había dado, lo habían usado para la fornicación. ¿Sí? Dice el verso 20 de ese mismo capítulo, porque han sido comprados por precio, o sea, por un valor muy grande, que fue la sangre de Cristo. Dice, entonces glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser le pertenece a Dios. Son de Dios. Ajá. Esto va a ir relacionado con el capítulo 7, que habla sobre el matrimonio y la familia. Otra cosa que Dios nos ha dado. ¿Y sabe lo que los corintios decían? No sé si debemos casarnos. Es más, los esposos no sé si deben tener intimidad los esposos. Algo que Dios nos dio, nos proveyó para demostrar esa unidad. Porque en Efesios 5 nos dice que el matrimonio debe ser un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Algo que Dios nos ha dado como el matrimonio. Los corintios decían, yo creo que es pecado que yo tenga una esposa. Mejor ni debemos casarnos. Y si estamos casados, mejor ni debemos tener intimidad.
dice Pablo, no, ¿sí? No es así. El matrimonio entonces es algo que Dios nos ha dado para poder expresar, hermanos, ese amor y esa unidad. Sin embargo, los corintios dudaban de esto. Ajá. Y lo usaban para separarse también. Ya habíamos visto en el capítulo 6 que había fornicación. Ajá. Lógicamente, si había fornicación, había infidelidad en el matrimonio. Y había problemas por esa situación. La comida, en el capítulo 8, algo que dice Pablo, ustedes dan gracias a Dios por la comida, pero aún esa comida lo usan para satisfacerse únicamente a ustedes sin importarles si alguien más cae. Ajá. 8 y 10 habla sobre este asunto, ¿sí? Porque dice Pablo, si para mi hermano le es ocasión el que yo coma carne, pues entonces nunca como carne y no hay problema. Algo que es agradable y que es necesario, como el alimento físico, aún eso ellos lo usaban para separarse. Uh-huh. Otro aspecto más importante, la cena del Señor, ahí en el capítulo 11, verso 17 en adelante, desde, sí, del 17 en adelante. La cena del Señor. ¿Qué simboliza esa cena del Señor? Y ya también el pastor Nahum compartió un poco de esto, ¿verdad? Simboliza esa unidad con Cristo, con la iglesia, con su cuerpo, que es la iglesia. Dice el versículo 20 de 1 Corintios 11, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede leer ahí en la versión que tenga. Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y aquí en Reina Valera dice, esto no es comer la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. ¿Sí? Como resultado, algunos se quedan con hambre y mientras otros hasta se emborrachan, se embriagaban. Y dice el verso 22, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué es lo que ellos deseaban a veces con esto? Demostrar que ellos tenían y que aquellos eran pobres y que no tenían ni para comer. Dice, ¿a poco quieren avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie, o sea, que los alabe? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Dice, esto no es correcto. La Reina Valera dice, ¿qué os diré? ¿Los voy a alabar por esto? No, no los alabo por esto. Porque la cena del Señor era algo que representaba que tengamos unidad, comunión. Lo usaban para avergonzar, para separar. Qué triste. Y el último punto que quiero ver, los dones. Vimos ayer y antier este pasaje de 1 Corintios 12. Ajá. Y habla sobre los dones. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué Dios me dio un don, una habilidad, un ministerio? ¿Para ser más que los demás? ¿Para creerme más que los demás? No. A veces tenemos en la mente tan arraigada la ideología de este mundo que pensamos que todo es una pirámide y queremos llegar al lugar más alto. Aquí en la base hay muchas personas. Subimos de nivel, hay menos. Subimos de nivel, hay menos. Subimos de nivel y hasta que llegue una persona a tener el dominio sobre todo una pirámide, como en los negocios. Y pensamos que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es así. No. En la iglesia de Cristo, aquí en 1 Corintios dice, todos somos necesarios, todos somos iguales, todos somos de valor. Y Dios nos ha puesto a cada uno en el lugar preciso. Cada uno de nosotros, dice en el verso 7, 1 Corintios 12, 7, igual en Nueva Traducción Viviente, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.
en Reina Valera como dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a veces decimos, ¿para provecho de quién? ¿Mi provecho? No, para provecho del cuerpo de Cristo. O sea, los dones, los ministerios, las habilidades, las funciones que Dios te ha dado son para la unidad, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios nos dice muy claramente que es hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, a un varón perfecto. Dice el verso 13 en la Reina Valera, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, un solo espíritu, aunque el cuerpo tiene muchas partes, no son muchos espíritus, es un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, ya sean mexicanos o estadounidenses o argentinos, o chiapanecos, o de Hidalgo, hidalguenses, no sé de dónde es usted, ¿sí? Ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean patrones o empleados, sean ricos o pobres, a todos nos ha dado un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un solo espíritu. Y el versículo 25 al 27 dice en Nueva Traducción Viviente, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Qué? Los dones. Los dones. Está hablando de los dones. Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, para que nos preocupemos los unos por los otros. O sea, los dones no es para separarnos y ni para ser más que los demás. No. Es, por ejemplo, ¿para qué me servirá la espalda? ¿Quién sabe? Y a veces no sé cuántas veces le pica la espalda, ¿no? ¿Y qué hace su mano? Pues rascarle la espalda, ¿no? O si tiene un dolor, se soba. Pero dice, imagínense la mano que dijera, pues que se sobe el cuello, a ver cómo le hace. No. Las funciones, los dones son para edificación, para preocuparnos unos por los otros, dice el verso 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Hermano, cada uno de nosotros es parte de esta iglesia, de ese cuerpo de Dios. ¡Qué bendición! Ahora, ¿cuál era el punto que veníamos hablando? Que Dios nos ha dado todo lo necesario para poder vivir dentro de su propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Porque decimos sí, para vivir dentro de su propósito, dentro de su voluntad, dentro de su reino. Pero recuerda lo que leímos en 1 Corintios 1, 9 y 10, para tener comunión con Dios y para que podamos tener comunión con iglesia. Todo lo que nos ha dado, familia, matrimonio, la iglesia, sus posesiones, es para que podamos tener unidad. Porque, por ejemplo, hermano, ahorita en esta pandemia, muchos no perdieron su trabajo, muchos es más, hasta pudieron a lo mejor ganar más. Pero ¿qué pasó con aquellos que no pudieron o que perdieron su trabajo o que tienen menos? ¿No será correcto entonces los que tienen más apoyar a aquellos que tienen menos? Esto es lo correcto, ¿sí? Y por eso puse ese ejemplo, pero en realidad todos los ejemplos. Ahora, yo, el pastor Nahún, otros hermanos, compartimos la palabra. Dios nos ha dado eso para que podamos compartirlo también con ustedes. Nos preparamos, estudiamos para poder compartirlo también con ustedes. Sin embargo, otros hermanos, como los hermanos de la alabanza, se preparan para cantar. Dios les dio habilidades para poder cantar y para poder tocar. Con eso también somos bendecidos. Entonces, hermanos, todo esto debe ser para tener unidad. Dije al principio, ese propósito de Dios, esa unidad en Cristo se empieza a vivir aquí y ahora. Entonces, debemos pensar, hermanos, si estamos usando lo que Dios me ha dado para vivir bajo su gobierno y bajo su propósito, cumpliendo su propósito, o lo uso para mi propia gloria, lo uso para llegar a mis propios
propósitos. A lo mejor Dios me dio una habilidad para ser un gran orador. No lo soy, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Un gran orador, entonces yo uso eso para ir a grandes lugares donde me escuche mucha gente y entonces yo pueda llegar a ser el mejor orador del mundo. Y llego a lo que a lo que mi corazón deseaba. Eso lo debo usar, ¿para qué? Para beneficio de la iglesia. Por eso dice en Efesios que leímos que el propósito final de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Y recordemos Isaías también capítulo 43, verso 7. Dios nos llamó, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. ¿Para qué dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios ahora nos está formando, ya nos creó, ahora nos está creando y nos está formando y nos está haciendo una nueva creación. Ajá. ¿Para qué? Para que seamos para su gloria. Para gloria mía, dice Dios. No para nuestra propia gloria, hermano. Entonces pensemos si todo lo que Dios nos ha dado. Piense ahorita unos segundos. ¿Qué le ha dado Dios? Una habilidad, un ministerio, una familia, posesiones materiales. Todo eso es necesario para que nosotros podamos vivir en su propósito. Nos ha dado su palabra. Todo esto nos ha dado Dios para que podamos vivir en su propósito, en su voluntad, en su reino. Pero si esto lo usamos para separarnos, para pelearnos, para enorgullecernos, no estamos cumpliendo con ese propósito. Piensa en esto, hermano, y oremos al Señor. Y pidamos perdón si hemos caído, como los corintios, en esta desunión, en estos celos, en estas envidias. Padre, estamos delante de ti. Tú conoces nuestra vida, Dios. Y sabes si hemos fallado como iglesia, si nos hemos separado. Pedimos, oh Dios, de que nos unas cada día en tu espíritu. Señor, que lo que tú nos has dado lo podamos usar para tu gloria, para tu honra, para ayudarnos mutuamente, Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos y agradecemos por esta palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.